Y yo quisiera en esta tarde directamente compartir, y hoy quería compartir algo relacionado con lo que hoy vamos a hacer, aprovechar la oportunidad para hablar, compartir sobre lo que la palabra de Dios nos dice acerca de lo que hoy vamos a hacer. Amén. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ahí lo tenéis. Jeremías capítulo 1, verso 5. Ahí Dios le habla al profeta Jeremías siendo muy joven y le dijo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué, y ya te di por profeta a las naciones. Es decir, que Dios, antes de que Margarita naciera, aquí hace muy poquito nació Matthew, hijo de Joseph y de Jency. ¿Qué significa esto? Que Dios ya está pensando en nosotros antes aún de que hayamos nacido. No cuando Margarita nació, sino cuando ya estaba formándose. Y no cuando estaba formándose, dice aquí antes. Eso a mí me llena me impresiona, porque me hace saber que nadie nace por casualidad. Nadie. Absolutamente nadie. Y también me hace saber que ya Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Es más, yo creo que Dios ve una necesidad y sabe que alguien tiene que hacer algo para llevar adelante o cubrir esa necesidad. Y entonces Dios piensa y se imagina a alguien, como puede ser Margarita. Y entonces dice: voy a enviar al mundo a una niña que será luego una adulta, que se llamará Margarita, y que ya tiene un propósito de Dios, aún antes de que ni sus padres pensaran en que ella fuera una realidad. Es decir, que nadie está por casualidad, y más bien Dios diseña y te diseñó a ti antes de que tú fueses formado, antes de que fueras engendrado. Ya Dios tenía conocimiento de ti. ¿Qué te parece eso? No sé si me estoy explicando. Antes de que tú ni siquiera tus padres pensaran antes de que tus padres naciesen, ya Dios estaba pensando en ti. Ya Dios quería que tú existieras. Y si tú eres hijo y ves tu ascendencia y ves qué lío fue mi familia, bueno, pues Dios permitió ese lío para que tú nacieras. Amén. Porque tú eres parte del propósito de Dios. Y alguno estará diciendo: ¿yo? Con mis imperfecciones, ¿yo? Miras a cualquiera y dices: este sí, aquel yo veo que Dios pudo crearlo con un propósito, pero a mí, sí, a ti. Amén. Y a veces nos hemos perdido tanto, nos hemos desviado tanto del propósito de Dios, que por eso vivimos circunstancias y vivimos cosas que realmente no son las que Dios diseñó para nosotros. Pero Jesús tiene un propósito, y Margarita es un propósito de Dios. Antes de que ella naciera, ya Dios tiene un plan diseñado para ella. Y nosotros como padres tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder cuidarla y poder encaminarla a cuál es el propósito de Dios. Amén. ¿Por qué no bautizamos a los niños? ¿Por qué estamos haciendo hoy una presentación? ¿Por qué nosotros no cogemos al niño recién nacido, pequeñito, y le echamos agua encima? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? En Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, Jesús dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, esto es serio, será condenado. Más adelante, en Hechos capítulo 2, verso 38, ahora el apóstol Pedro está predicándole a la gente y le dice las mismas palabras que Jesús enseñó: arrepentíos. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado. Ahora Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que la palabra de Dios nos enseña que primero hay que arrepentirse y después bautizarse. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado. Es decir, el bautismo es un símbolo de aquel que se ha arrepentido de sus pecados, que se ha entregado a Cristo y que va a vivir una vida nueva. Y el bautismo es la representación del entierro. ¿Qué entierro? El de tu vieja vida. Yo tengo mi vida hasta que llego a comprender que Cristo me salvó y entonces yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi forma de vivir, me arrepiento de haber estado lejos de Dios, me arrepiento de no haber conocido a Dios y mi vieja vida la entierro. Así como Jesús fue sepultado, nosotros somos sepultados juntamente con Él en su muerte. Y así como Él resucitó, nosotros salimos del agua en el bautismo, resucitados juntamente también con Cristo, hasta que nos vayamos al cielo con Él. Amén. Por tanto, el bautismo no lo podemos hacer si no hay un arrepentimiento previo, si no se ha creído en el Señor Jesús. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué ejemplos podemos ver en la Biblia de bautismo? Podemos ver muchos. Por ejemplo, Saúl, que luego fue llamado Pablo. Saúl perseguía a la iglesia, era un perseguidor de los cristianos y en un momento de su vida, por supuesto siendo ya bien adulto, Jesús se le mostró a Pablo y Pablo se entregó a Jesús. Y dice aquí que Pablo fue a una casa justo después de entregarse a Jesús, fue a una casa y entonces Ananías, que es lo que estáis leyendo ahí, en Hechos 9:17, Ananías fue a esa casa y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Saulo, poniendo las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado a mí para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron escamas de los ojos, cayeron de los ojos como escamas y al instante recibió la vista y levantándose fue bautizado. Aquí vemos el mismo proceso, lo que Jesús enseñó, lo que Pedro enseñó: arrepentimiento, creer en Jesús y después me bautizo. Amén. Vamos a ver otro ejemplo, el eunuco. ¿Quién es este eunuco? Pues es uno que se encontró Felipe. Felipe era un discípulo de Jesús y dice que Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, desde esta escritura, es un pasaje de Isaías que este eunuco estaba leyendo y no lo entendía. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjate, este eunuco era un hombre que tenía interés en la escritura, en la palabra de Dios, pero no la entendía. Y Dios le envió a Felipe, un discípulo de Jesús. Y ahora Felipe empezó a explicarle la escritura y a hablarle de Jesús. Y cuando este eunuco oyó todo lo que Felipe le estaba enseñando, él dijo: yo quiero entregarme a Jesús. Y mira lo que dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Él se quiso bautizar inmediatamente. Amén. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Se podría comprender también que si no crees de todo corazón, no puedes. El bautismo no es un paripé. El bautismo no es algo que cogemos al niño y ala, y le echamos agua y ya se bautizó. Eso es imponer. Y nosotros no podemos imponer a nadie para que entregue su vida a Cristo. Es más, aunque lo impusiéramos, cuando crezca decidirá lo que quiera. Ya lo puedes bautizar 20 veces, que cuando crezca decidirá el camino que quiera. Amén.
Entonces Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puede. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces mandó parar el carro en el que iban y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Te das cuenta que siempre eran gente adulta? No vas a encontrar en la Biblia que bautizaron nunca a ningún niño. ¿De dónde sale pues esto? Tradición, invento, que nada tienen que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. El mismo Jesús fue ejemplo de bautismo. Dice en Mateo 3:13 que Jesús vino desde Galilea hasta Juan, al río Jordán, para ser bautizado por él. En el caso de Jesús, Jesús no tuvo que arrepentirse de sus pecados. Jesús no tuvo que pedir perdón por sus pecados porque Jesús no pecó. Y entonces, ¿por qué se bautizó? Pues se bautizó para dar ejemplo, amén, de obediencia y de humildad. Jesús fue a donde estaba Juan. Jesús no dijo que Juan venga, que yo soy el Hijo de Dios, que venga Juan. No, no, él fue a donde estaba Juan, amén, y se puso en la cola donde estaban los demás para bautizarse. No llegó Jesús diciendo, aquí estoy yo, apártense. No, se puso en la cola y se bautizó en la misma agua que los demás. Amén. Donde habían escupido algunos, ahí también se bautizó él. Donde había moquillo, saliva, en la misma agua. Dio ejemplo. Amén. Él no tenía pecado. De hecho, cuando salió de las aguas, dice que el cielo se abrió y una paloma descendió sobre él y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Jesús no se exaltó a sí mismo, pero el Padre sí lo glorificó. Amén. Muy bien. Entonces, ¿por qué no bautizamos a un bebé? Pues porque el bebé todavía no tiene la capacidad ni de arrepentirse, ni de creer en el Evangelio. Amén. Es más, no solo no tiene la capacidad, sino tampoco tiene la necesidad. Porque como bebé que es, no ha pecado. Amén. Porque pecado es el que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace. Y ella todavía no sabe. Amén. Ella está en un estado como estaba Adán y Eva, que desconocían, que no tenían esa maldad. Amén. Ahora, cuando comience a crecer, cuando comience a tener su propia mentalidad, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo se puede alguien bautizar? Cuando la persona diga lo que dijo el eunuco. Quiero bautizarme, ¿qué me lo impide? Yo creo de todo corazón, quiero seguir a Cristo. Eso puede pasar a los 7 años, a los 15 años, a los 12 años, depende. Amén. Pero ahora mismo nosotros no debemos ni podemos bautizar a un niño. Ahora bien, lo que sí podemos es presentar delante de Dios a nuestro hijo. Amén. ¿Es obligatorio? No. ¿Cometo un pecado si no lo hago? Tampoco. Pero sí vemos que en la Biblia hay ejemplo de ello. Y es bueno. Amén. No solo hacer la presentación, sino el compromiso que implica hacer esta presentación. Amén. Porque esto no es un evento, esto es un proceso. Hoy vamos a hacer un evento, pero en realidad presentar un niño a Dios no es un evento. Ya lo presenté hace 2 años. No, hay que presentarlo todos los días. Amén. En oración y pedir a Dios, y hay que cuidar y hay que formarle en los caminos y ser ejemplo de ella. Amén. Dice en Marcos 10, versos del 13 al 16, que le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, es como si ellos vienen a presentar a la niña hoy aquí y algunos de la iglesia los reprenden. ¿Para qué traen los niños? Sin embargo,
viéndolo Jesús, se indignó y les dijo a los discípulos, los corrigió. Amén. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Qué importante es no impedir que los niños se acerquen a Jesús. Como padres nosotros, y en la edad pequeña hasta que ellos toman su decisión, tenemos mucha capacidad y responsabilidad tanto para acercar a los niños a Jesús como para alejar a los niños de Jesús. Porque el niño va donde el padre lo va. Y el niño se deja educar y obedece a su padre. Amén. Entonces, si el padre entiende la importancia y el padre trae a los niños y acerca a su hijo a Jesús y se preocupa para que su hijo esté donde se está hablando de Jesús, en las cosas de Dios, pues hace bien. Amén. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. A mí me impacta tanto eso, no se lo impidáis. Todos los niños quieren ir a Jesús. Todos los niños quieren a Jesús. Todos. Me acuerdo una vez que yo estaba en la calle, en Fuente de Andalucía. Hicimos una campaña allí en la calle. Hicimos un teatro. Y la verdad es que fue increíble. Vino tanta gente, se aglutinó allí, por lo menos había 300 o 400 personas en la plaza. Y cuando terminó ese teatro, yo pasé y empecé a hablar muy breve acerca de Jesús. Muy breve. Todos los niños estaban, curiosamente, como siempre, los niños muy cerca del teatro. Y todos los padres estaban un poco más atrás. ¿Verdad? Los niños adelante, los padres atrás. Los niños no tienen miedo, no tienen vergüenza, no tienen prejuicio. Ellos disciernen las cosas de Dios y se acercan de forma natural. Y yo me acuerdo que yo estaba hablando, acerca de Jesús y digo, ¿cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? Y todos los niños pegaron un salto. ¡Yo! Todos. Pero yo no le pregunté a los niños, yo le pregunté a todo el mundo, ¿cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? Ni un padre levantaba la mano. Pero los niños todos levantaban sus manos. Y Jesús dice, no les impidáis. La mayoría de las veces somos los padres los que impedimos que los niños se acerquen a Jesús, porque ellos quieren a Jesús. Amén. Ellos son de Dios. Aquí lo dice Jesús. No se lo impidáis porque de ellos, de los tales, es el reino de Dios. El reino de Dios es de los niños. Amén. Ya es de ellos. No le impidáis, no los apartéis, no los separéis, que no se pierdan. De cierto os digo, además, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¡Wow! Vaya rapapolvo le estaba pegando Jesús a sus discípulos. Vaya rapapolvo le estaba pegando Jesús a sus discípulos. Ellos estaban reprendiendo a los que acercaban a los niños. Y ahora Jesús dice, ¿dónde vais? Dejad que se acerquen a mí. No lo impidáis. De ellos es el reino. Es más, como ustedes no seáis como ellos, ustedes no entráis. Amén. No entrará en él. Y ahora, después de haberles pegado la reprensión que se merecían, tomando a los niños en sus brazos, Jesús, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Por tanto, es bueno presentar los niños a Jesús. Amén. Es bueno que lo hagamos. Samuel, esto está en el Antiguo Testamento. He querido poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Samuel fue hijo de Ana. Ana era estéril, no podía dar a luz. Y ella oraba y clamaba a Dios que Dios le enviara un hijo. Es más, ella dijo, Señor, si tú me envías un hijo, yo lo consagraré a ti. Amén. Para los que habéis leído un poquito de la Biblia, Samuel fue profeta en Israel y Samuel fue el que ungió al rey David. Fue importantísimo Samuel en la historia del pueblo de Dios. Importantísimo. Un profeta amado, cercano a Dios,
un profeta que caminaba, que oía la voz de Dios. Un profeta celoso de las cosas de Dios. Bueno, pues este Samuel nació de Ana, la estéril. Ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Ahora estaba de nuevo en el templo. Ella había orado y el sacerdote la había escuchado. Y ahora está de vuelta con la respuesta de Dios. Su hijo había nacido, Samuel. Aun siendo estéril, Dios le envió a ese hijo. Amén. Y dice: yo soy aquella que estuve aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba. Ahí lo traía. Y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Amén. Gloria a Dios. Que esa pueda ser la oración también de Esmeralda, de José. Esta niña, Señor, la dedico a ti. Será todos los días que viva para el Señor. Amén. Jesús mismo también fue ejemplo en esto. Los padres, dice José y María, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, María y José, se entiende, trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Amén. Y si lees la escritura, verás como cuando trajeron a Jesús, había allí un profeta, un hombre muy mayor, que cuando vio a Jesús, él dijo: gracias, Señor, que mis ojos han visto al Mesías. Dios me había dado la promesa de que yo no moriría sin ver al Salvador de Israel. Dice: y hoy puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto al Rey. Estaba recién nacido, fue un profeta. Eso sucedió cuando trajeron a Jesús a presentarlo al Señor. Jesús mismo, que también luego se bautizó. Amén. Muy bien. Y por último quiero hablar acerca de la importancia de los niños. La importancia de los niños. Dice Mateo capítulo 18, verso 10: mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No despreciéis a uno de estos pequeñitos. Qué importante son los niños. Qué importante es ocuparnos de los niños. Qué importante es que la iglesia se ocupe de los niños, que los padres se ocupen de los niños, dedicándoles tiempo para que aprendan a buscar al Señor. ¿Me estás entendiendo? Es importante ocuparnos de ellos. Y mientras más la iglesia se ocupe de los niños, más la iglesia crecerá. Amén. Porque a todos los padres también nos gusta que cuiden bien a nuestros hijos. Amén. Cuando alguien hace algo bueno por un hijo, ¿tú qué piensas? Cuando alguien hace algo para agradar a tu hijo, ¿qué sientes tú por ese alguien? Los que sois padres podéis responder, los que no, no. Que veo algunos que no son padres me están como respondiendo algo. ¿Ah? Mucha gratitud. ¿A que sí? Ahora, cuando tú ves a alguien que no trata bien a tu hijo, que lo desprecia, ¿qué sientes hacia ese alguien? ¿Qué sientes? Puedes expresarlo, ¿eh? No hay problema. Coraje, fastidio, odio. No odiéis para que no seáis odiados. Sí, pero no puedo evitarlo. El Señor me perdonará. Amén. Claro que sí. Entonces, cuando nos ocupamos, yo creo que todos los padres que presentaron a esos niños a Jesús salieron de allí odiando a los discípulos y amando a Jesús. Amén. Porque los discípulos habían despreciado a sus hijos, pero Jesús los había amado, defendido y bendecido. Amén. Esos se convirtieron todos en seguidores de Jesús. Te lo aseguro. Todos seguidores de Jesús.
porque Jesús se ocupó de sus hijos. Amén. Es importante, muy importante, dedicarnos a nuestros hijos. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto es una responsabilidad de los padres. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Eso requiere dedicación. Si deja al niño que crezca a su bola, como decimos aquí, a su bola, pues va a ser como los demás niños. Va a ir por el mismo camino de los demás. Y salvo la misericordia de Dios que interrumpa sus caminos, va a terminar como los demás. Por tanto, para que nuestros hijos no se vayan por el mismo camino de los demás, nosotros como padres tenemos que instruir al niño. Amén. Enseñarle antes de que deje de ser enseñable. Amén. Dice también en Proverbios 29, 15 y 17, algo que también debemos de hacer. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Qué importante es instruir, pero también corregir. Como dice aquí, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amén. En la instrucción también está la reprensión y la corrección. ¿Me estoy explicando? Amén. Instruir, reprender y corregir. Porque cuando reprendemos a nuestros hijos y los corregimos, eso al niño le da sabiduría. Amén. Pero cuando un niño es consentido, ¿cuántos ejemplos conocemos de esto? Cuando a un niño se le ha consentido todo y todo y todo, dice la palabra que el niño consentido avergonzará a su madre. ¿Se te viene alguno a la cabeza? A lo mejor. ¿Cierto? No me lo diga, ¿quién? No lo diga. Que esto sale por la tele. Pero piénsalo. Se cumple la palabra de Dios. El niño consentido avergüenza a su madre. Pero el niño que ha sido corregido, ese va a tener sabiduría. Va a saber conducir su vida. Amén. La madre de Wesley, John Wesley, que no sé si lo conoceréis, fue usadísimo por el Señor en el siglo XVIII, 19. Dios lo usó para evitar una guerra civil en Inglaterra. Su otro hermano, Carl Wesley, compuso más de 500 himnos para el Señor. O sea, vaya dos hijos. Wesley era disciplinadísimo en las cosas de Dios, en la búsqueda de Dios, en la enseñanza de Dios. De hecho, la iglesia wesleyana es súper metodista. Ahora bien, la madre escribió un libro y dice, a mí Dios me habló de que yo tenía que corregir y quitar a mis hijos todo el orgullo desde que nacieran. Y eso es lo que hice. Y salieron dos hijos con gran sabiduría. Amén. Tu hijo te agradecerá el día de mañana si lo has corregido. Si no lo has hecho, te avergonzará. Amén. Eso es parte de la instrucción. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio. Un nombre muy raro. Deuteronomio. Amén. ¿Cuántos habían oído ese nombre? Algunos sí, ¿no? Deuteronomio. Aquí Dios le da la ley a Moisés. La ley, la palabra, las instrucciones para vivir en esta vida correctamente y ser bendecidos por Dios. Y cuando Moisés le da al pueblo la ley de Dios, dice estas palabras. Dice, por tanto, y esa palabra la traslado a todos los padres que hay aquí y especialmente a José y a Esmeralda. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que hagas saberla a tus hijos y a tus nietos. Amén. O sea, la palabra de Dios, guárdala con diligencia y hazla saber. Enséñala a tus hijos y a tus nietos. Donde más aprende un hijo es en su casa. Los padres mandan a los niños a la escuela para que los eduquen. Ahí no los educan. No se educa a un niño en la escuela.
En la escuela le enseñan matemáticas, todo lo que tú quieras, pero la educación jamás un hijo va a tener una educación porque fue a una buena escuela. Jamás. La educación la obtiene en su casa. Esas son cosas que se adquieren en casa. Amén. Otros mandan a los niños a la iglesia para que ahí lo formen y lo hagan buenos cristianos y lo eduquen ahí. Todo ayuda, pero donde más van a recibir y aprender es en su casa. Lo que tú enseñas como padre, la autoridad que Dios te ha dado a ti como madre y como padre sobre tus hijos es 1000 veces mayor que la que tiene un profesor del colegio o de la escuelita dominical o de la iglesia o un pastor. Dios te ha dado autoridad. Por eso Moisés le dice aquí a la gente del pueblo: ustedes hagan saber esto a vuestros hijos. Podría haber dicho: no, Moisés, enséñaselo tú. No, ustedes. Amén. Que el pastor lo enseñe, también lo intentará. Pero la responsabilidad es nuestra como padres. Amén. Más adelante dice también, de nuevo en el mismo libro, en el mismo contexto: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma. ¿Dónde tenemos que poner la palabra de Dios? En la estantería. La Biblia en la mesita de noche. No. En el corazón, en el alma. Y la ataréis como señal en vuestra mano. Y serán por frontales entre vuestros ojos, enfocados en la palabra. Amén. Y no solo eso, sino que la enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dos cosas. Si tú quieres enseñarle a esta niña la palabra de Dios, no vas a poder si primero no tienes tú esta palabra en tu corazón, en tu alma, como señal en tu mano y como frontal entre tus ojos. Porque primero es eso y luego dice: y las enseñaréis. Amén. O sea, esta palabra estará en vuestro corazón y entonces las podrás enseñar a ella. Amén. Entonces, ¿y cómo enseñamos? No es en una clase, no. Es cuando te sientes en casa, hablar con nuestros hijos de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Cuando andes por ellos, por el camino de paseo, también hablar con ellos de la palabra de Dios. Cuando te acuestes, también hablar con ellos de la palabra de Dios. Cuando te levantes, también. Esto hacía el pueblo de Israel. ¿Por qué tú ves que el pueblo de Israel ha mantenido la palabra de Dios como una llama en sus vidas? Porque hacían esto. Amén. Y el pueblo de Israel se distingue de todas las demás naciones. De todos los premios Nobel que hay en el mundo, el 60% son de Israel. Ojo, un país con 5 millones de habitantes, más pequeño que Andalucía. El 60% de los premios Nobel son de Israel. La luz la inventó un judío. El teléfono lo inventó un judío. Todos los grandes avances los inventó un judío. Y hoy día, si hay un país que va por delante en vacunar a su gente, es el país de Israel. Que ya no solamente ha vacunado prácticamente a la mitad de la población, sino que ya tienen estudios y estudios y estudios y estudios por edades, por segmentos, por dosis de todo lo que hace cada una de las vacunas. Y todos los países, gracias a esos estudios, están aprendiendo más rápido. Y no solo eso, sino que se acaban de aliar con Suecia y con otro país que no recuerdo ahora, también del norte de Europa, estos tres, para empezar a hacer otro tipo de vacuna al margen de la Unión Europea. Impresionante. ¿Por qué? Porque han tenido la palabra de Dios en su corazón, en su alma, y la han volcado de padre a hijo. Amén. Y dice, por último, Lucas capítulo 2, verso 52, que eso es lo que deseamos para Margarita. Que Jesús crecía. Ella va a crecer. Eso no lo podéis impedir. De hecho, está creciendo ahora mismo. El tiempo nadie lo para. Amén.
Jesús crecía y ella va a crecer. Pero en ese crecimiento de edad, Jesús crecía también en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y lo que vamos es a bendecir hoy a Margarita, deseando que ella, como Jesús, crezca en sabiduría, crezca en estatura, crezca en gracia para con Dios primero y también para los hombres. Amén. Así que sin más dilación, me gustaría que pudierais pasar por aquí ambos.